Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, con ustedes el misterio de por qué Moisés rompió las tablas de la ley. Cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y éste bajó del monte y se encontró que Israel se había corrompido adorando al becerro de oro, fue y destruyó las tablas que Dios le había dado. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿ok? Te aconsejo que te hagas un cafecito y estudia conmigo, ¿ok? Mira, como dice el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Así que vamos a investigar juntos. ¿Por qué Moshe, sacado de las aguas, que es lo que significa su nombre, rompió las tablas? ¿Okay? Hay un significado bien profundo, eso es lo que te voy a enseñar. Palabra profunda, palabra batos. Sígueme. En el libro del Éxodo, capítulo 32, nos dice bien claro: y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se incendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Se cree que las tiró contra el becerro porque agarró el becerro y lo fundió, lo deshizo con el fuego, y esas cenizas las tiró al agua y le dio de beber a Israel esa agua con las cenizas. Ya lo vamos a estudiar también. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, la pregunta es: ¿por qué Moisés arrojó las tablas de Elohim Yahweh y las hizo pedazos? Pensá un poquito. ¿Ok? Cuando yo te pregunto, pensá un poquito. Algunos dirán, bueno, porque Moisés no tenía inteligencia emocional, ¿no? Era un tipo de carácter fuerte. Moisés era un líder, y si se quedaba sin pueblo, pues se quedaba sin liderazgo, ¿no? Porque fueron destruidos. Es lo que Dios le dice: destruiré a todo Israel y empezaré otra vez contigo, ¿no? Ahora, es cierto esto de la inteligencia emocional, porque cuando tus emociones suben, tu inteligencia baja. Y cuando tu inteligencia sube, tus emociones bajan. Ahora déjame enseñarte algo más. La palabra emoción es energía en moción, es energía en movimiento. ¿Ok? De ahí viene la palabra. Emotion, el inglés. Emotion, energy in motion, es decir, energía en movimiento, energía en moción, emoción. De ahí viene la palabra. ¿Ok? Ahora, es cierto que Moisés tenía un carácter fuerte. El tipo era de carácter, no aguantaba pulgas. No sé cómo se dirá en tu país. ¿Ok? El tipo era de carácter fuerte. Y Moisés tenía su liderazgo, pues, ¿no? Aunque al principio se negaba porque era tardo de lengua. Y eso lo explica, pues, en el libro de los jubileos, porque era tardo de lengua, ¿no? En el libro de Enoch también lo dice. Ahora, mira, todas estas características de Moisés sí son válidas, pero hay algo más que te voy a enseñar. ¿Ok? Hay algo más que te voy a enseñar, que es la palabra profunda. Déjame decirte que la historia no empieza ahí, cuando Moisés destruye las tablas y el becerro de oro. ¿Ok? La historia empieza con el becerro de oro. ¿Por qué? Porque fíjate, desde el Génesis, desde que empieza el Génesis hasta el capítulo 24, especialmente el versículo 12 del Éxodo, todo eso se conoce como el libro del
pacto, el libro de la alianza. ¿Ok? Y ese libro está dentro del arca de la alianza, que es el arca del pacto. Entonces, a partir del Éxodo 24, 12, empieza técnicamente otro libro, que es el libro de la ley. Y ya lo vamos a estudiar en unos minutos para que tú te des cuenta. Porque no se llama el arca de la ley, se llama el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Por qué? Porque dentro del arca hay ¿qué cosa? Un pacto, pues. ¿Y qué pacto? Es el pacto que Dios hace con Abraham. Te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una gran nación y esta tierra se la daré a tu descendencia y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Israel invalida este pacto cuando se va a adorar al becerro de oro. Entonces, Israel se mete en la cama, espiritualmente hablando, con el becerro de oro. Entonces, Dios, porque Israel ha trampeado, se ha prostituido espiritualmente hablando, Dios, Elohim Yahweh, le da carta de divorcio. ¿A quién? A Israel, excepto a Judá. Dios divorcia a las 11 tribus, pero se queda con una, con la tribu de Judá. Y eso lo vimos en el misterio del divorcio, ya hace unos estudios atrás. Si no entiendes, bueno, anda, mira el misterio del divorcio, porque Dios divorcia a Israel. Ahora, si tú eres divorciado o divorciada, no te sientas mal, ¿ok? Si Dios divorció a Israel, pero se quedó con una tribu, a la tribu de Judá le dio carta de repudio, porque por la tribu de Judá venía un sacerdocio celestial y un linaje de los reyes, de donde sale Jesús. Por eso es que el rey David, cuando los enemigos le destruyen su fortaleza de Siclag, y él regresa, y se habían llevado cautivo pues a las mujeres y a los niños y a todo lo que él tenía, ¿qué hace? Manda a pedir el efod, y el efod estaba reservado solamente para los sacerdotes, y él se pone el efod, y Dios no le dice, oye, ¿por qué te has puesto el efod? Si eso es solamente para los hijos de Leví, para los sacerdotes, ¿no? David fungió como sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía un sacerdocio celestial de la orden de Melquisedec, pues. ¿Ok? Y yo te lo he enseñado muchas veces. Ahora, una vez que Israel se prostituye con un dios pagano, entonces Dios le da carta de divorcio a Israel. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar un poquito más acerca de esto. Entonces, en el Éxodo 32, hablando de Aarón, porque Aarón ya había sido designado como sacerdote en el Éxodo 28, dice que Aarón tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¡Aarón! Fíjate, Aarón había recolectado las pulseras, los collares, los aretes, los anillos de oro de los israelitas y los había fundido y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y después Moisés le pregunta, ¿qué hiciste, Aarón? Bueno, dice, Israel pedía un dios, yo recolecté el oro, lo puse al fuego y salió un becerro. Mira cómo se defiende Aarón, como si él no lo hubiera hecho, ¿no? Y acuérdate que Aarón era el sacerdote de un sacerdocio terrenal de los hijos de Leví. Ahora, ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Ah? Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, Moisés en este momento estaba con Dios en la cima del monte. Y fíjate lo que Dios le va a decir cuando Israel va y adora a este becerro de oro. Entonces Yahweh habló a Moisés y le dice, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, se ha prostituido,
se ha metido a la cama, me ha sacado la vuelta, se ha ido con otro, para que lo puedas entender. ¿Ok? Y Yahweh dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. O sea, son tercos como la mula. ¿Ok? Ahora pues, déjame, apártate de mí, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Parafraseando. Mira, Moisés, yo te voy a honrar a ti porque tú no te has prostituido. Pero el resto, a esos me los voy a volar. Los voy a desaparecer, los voy a raer de la faz de la tierra. Y empezaré otra vez contigo, Moisés. Entonces ahí Moisés desarrolla un papel de mediador entre Dios e Israel. Pero yo quiero que notes una cosa. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Le dice a Moisés que estos israelitas es tu pueblo. Ahora vas a ver lo que le responde Moisés. Porque Moisés era un tipo de carácter. Era un tipo con carácter. Entonces Moisés suplicó ante Yahweh, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú lo has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Mira a Moisés ahí argumentando con el creador del universo. Dios le dice a Moisés, este es tu pueblo que se ha corrompido. Y Moisés le dice a Dios, este es tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Mira. Tremenda, ¿no? Yo quisiera haber estado ahí para mirar esta conversación o esta negociación, si lo podríamos llamar así. Ahora, Moisés le dice a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, porque ya le habían cambiado el nombre a Jacob. ¿Ok? Acuérdate, ¿por qué los vas a destruir a todos? Acuérdate lo que le dijiste a Abraham, de Isaac e Israel, siervos tuyos, a nuestros padres, a quienes tú juraste por ti mismo, porque no había nadie más grande que tú, y tú juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia. Ese es el pacto, pues. Como las estrellas del cielo, y a toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes. Este es el pacto, pues, que Dios hace con Abraham, y es ratificado 430 años después, en los días de Moisés. Y eso lo vimos en el misterio del pacto de sangre. Porque cuando en ese tiempo se hacía un pacto entre dos personas, digamos, dos vecinos hacían un pacto de sangre, sacrificaban un animal y lo partían en dos. Y estas dos personas pasaban por el centro con la sangre esparcida. Y ahí hacían un pacto de sangre. Si algo me sucede a mí, entonces yo quiero que tú vengues a mi asesino. Y lo mismo pasará contigo. Si algo te sucede a ti, si tú mueres o te matan, entonces yo vengaré tu muerte. ¿Ok? Y eso lo vimos pues en el misterio del pacto de sangre. Por eso es que Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Pensá, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó? Porque Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham estaba a punto de meterle el cuchillo a Isaac. Y Dios, a través de un ángel, lo detiene y sacrifica al cordero. Entonces, Abraham literalmente cumplió con el pacto. ¿Ok? Pero ahora le faltaba pues a Dios cumplir la parte de su pacto. Que Dios, si Abraham sacrificaba a su hijo Isaac, entonces Dios tenía que sacrificar a su hijo Jesús. Ese era el pacto, pues. Por eso es que Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Mira. ¿Ok? Entonces, ahí en esta negociación, Moisés está de mediador y le dice a Dios, antes que tú destruyas a estos,
¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste simplemente para aniquilarlos. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, porque no había nadie más grande que tú, y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado. Daré a vuestros descendientes y ellos heredarán la tierra para siempre. Entonces Yahweh desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, de eliminarlos y empezar nuevamente con Moisés. ¿Ok? Mira. Y Yahweh dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Por eso es que esa generación no entra pues a la tierra prometida, porque se prostituyó. ¿Ok? Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. O sea, pospone el castigo de Israel. ¿Ok? Pospone el castigo de Israel. Porque antes del Éxodo 24:12, que es prácticamente todo el libro del pacto, donde está escrito el pacto que Dios hace con Abraham, ahí están también las consecuencias. Que si alguien rompe el pacto, tiene que derramar su sangre. Entonces Dios le dice: mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Dios estaba en su pleno derecho de fulminarlos a todos estos que se fueron a adorar al becerro de oro. En su pleno derecho. Pero le dice: lleva a estos a la tierra donde yo te voy a decir, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Pospone. Por eso es que Israel tenía que sacrificar animales por su pecado en el día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Hasta que llegara el Cordero Pascual, que es Jesús, pues hasta que se haga el sacrificio máximo, que es el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que era el último cordero a sacrificar. Por eso es que se deshace Jesús de Caifás, pues. Cuando Jesús está en el Sanedrín y le hacen todas estas preguntas: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús calladito, calladito, calladito. Pero si te acusan de ser el Hijo de Dios, Jesús calladito. Hasta que lo ponen bajo juramento. Y eso lo vimos pues en el misterio de Melquisedec. A Jesús lo ponen bajo juramento. Y el juramento decía: si tú sabes la verdad y no la dices, entonces se te considera pecado, bajo las leyes del Levítico 5. Entonces le preguntan una vez más: ¿tú eres el Hijo de Dios? Entonces Jesús está obligado a responder. Porque si no respondía, se le consideraba pecado. Entonces Jesús le dice: tú lo has dicho. Y a partir de ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Entonces Caifás se rasga las vestiduras. ¡No puede ser! ¡Blasfemia! ¿Cómo te vas a creer el Hijo de Dios? Se rasga las vestiduras. ¿Y qué había dicho Dios cuando establece el sacerdocio terrenal de la orden de Aarón? No vayas a rasgar tus vestiduras, porque si tú rasgas tus vestiduras estás descalificado como mi sacerdote. Y como Caifás no había nombrado un sucesor, y él se rasga las vestiduras, ya no hay nadie más quien pueda ejercer la función sacerdotal de la orden de Aarón. Y ahí acabó el sacerdocio arónico, porque se quedaron sin sumo sacerdote. Y Jesús es un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial, y él restablece lo que había perdido Adán a causa de su pecado. ¿Ok? Ahora, entonces se volvió Moisés y descendió del monte ya con las 2 tablas del testimonio, que es las tablas de la ley, ¿verdad? En su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, porque Dios es el mismo que escribe, pues. Si tú ves, aquí en los días de Moisés, tú ves el dedo de Dios escribiendo en los días de Moisés. Ya en los días de Daniel, ya no ves simplemente el dedo,
Ahí ves la mano. Mene, mene, tekelu, parsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Ah, mira. En los días de Moisés tú ves el dedo de Dios escribiendo. En los días de Daniel ya tú ves la mano de Dios escribiendo. Y en los días de Jesús ya tú ves todo el brazo, la diestra de poder de Dios, que es Cristo Jesús. Y alábale que no es de oro. Ahora, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, esa palabra testimonio viene del hebreo 5715, que significa edut. Y eso es testigo. ¿Ok? Estas tablas van a ser testigo contra ti. Es el libro de la ley. Por eso cuando tú lees el Deuteronomio 32, me parece, versículo 1 y 2, cuando Dios le da la bendición a Moisés y le dice, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Y le dice, a mi diestra, ¿qué cosa hay? La ley de fuego. Pues. A la diestra de Dios en el Antiguo Testamento estaba la ley de fuego. Esta ley, ¿ok? Del fuego consumidor de Dios. Entonces, por eso es que cuando Jesús va a la cruz, resucita y asciende al cielo, se sienta ¿dónde? A la derecha, pues. Cuando asciende al cielo, se sienta a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Porque a la derecha del trono de Dios está ¿qué cosa? La ley, pues. Entonces Jesús se sienta sobre la ley. Jesús es superior a la ley. Por eso es que cuando tú lees el libro de Hebreos, nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, superior a los ángeles y superior a la ley. Él está encima de Moisés, encima de los ángeles y encima de la ley. Por eso es que cuando Jesús resucita, se sienta a la diestra del Padre. ¿Y qué había a la diestra del Padre? Pues la ley. Por eso cuando nosotros partimos de este mundo y morimos en Cristo Jesús y nos vamos al cielo, tenemos a la derecha a Cristo Jesús. Pero aquella persona que muere sin Cristo Jesús, ¿qué tiene? Tiene a la ley. Y por la ley ya está condenado o condenada. ¿Ok? Por eso mi trabajo como maestro no es simplemente enseñarte todo esto, sino ganar tu alma para nuestro Señor Jesucristo, que salves tu alma. ¿Ok? Entonces esta palabra testimonio viene del hebreo 5715 edut, que significa testigo. ¿Ok? Testificar. Cuando tú vas a la corte y el juez te dice, se te acusa de haberte robado un celular. ¿Hay algún testigo? ¿Hay alguno que tenga el testimonio? Y por ahí se levanta un fulano y dice, sí, yo lo vi. Yo lo vi que se robó el celular. ¿Ah? Entonces te acusan. Ya tú sabes quién es el acusador. Hasatán. Y aquí la ley dice no robar. Entonces tienes a la ley como testigo para que te condenen, porque la ley dice no robar. ¿Y qué hiciste? Te robaste un celular. ¿Ah? Entonces, esa palabra 5715 edut significa testigo. Y este testigo es ¿qué cosa? La ley, pues, que está en tu contra. Ahora, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿ok? Hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas, porque Moisés era levita, que llevaban el arca del pacto de Yahweh. No dice el arca de la ley, pues, dice el arca del pacto, porque adentro del arca hay un pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham, que ya te lo leí, y todas las bendiciones que él dijo acerca de sus generaciones. Diciendo, toma este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto de Yahweh. No dice dentro, dice junto, ¿ok? Junto al arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo, pues. Para que permanezca como testigo
contra ti, contra vosotros. ¿Por qué? Porque la ley fue añadida 430 años después del pacto. Por eso el libro de Gálatas lo enseña claramente. ¿Ok? Que ese pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia fue ratificado en los días de Moisés. Y porque Israel se prostituyó, entonces Dios le da la ley. Y la ley fue añadida al pacto. Y aquí le dice, toma este libro de la ley y colócalo junto al arca del pacto. Para que vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra ti. Contra ti. O sea, la ley está en tu contra. Mira. Se llama el arca del pacto porque ya ahí adentro del arca, que el arca en esos días tipificaba la presencia de Dios. Por eso es que cuando la transportaron y Usa vio que los bueyes trastabillaban y pone la mano para que el arca no se caiga en los días de David, Dios lo fulmina a Usa por haber tocado el arca, ¿no? Entonces el rey David no sabe qué hacer y va y la dejan en la casa de Obed-Edom. Y ahí vimos el misterio de Obed-Edom. ¿Por qué Dios bendijo tanto a Obed-Edom? Míralo. ¿Ok? Entonces, esta arca que tipifica la presencia de Dios se debería haber transportado con las varas y no sobre los bueyes en una carreta jalada por bueyes. Entonces, pero adentro del arca está ¿qué cosa? El pacto, pues. Aquí hay mucha gente que se confunde que dentro del arca están los 10 mandamientos, que está la ley. No, la ley está afuera. ¿Ok? Dentro del arca está el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso se llama el arca del pacto. Está, ¿qué más? La vara del sacerdote. No es la vara de Moisés. ¿Ok? La vara de Moisés se convirtió en serpiente. La vara de Moisés abrió el mar rojo. Pero la vara del sacerdote, Aarón, es la vara que reverdeció, la vara que Dios escogió. ¿Ok? ¿Y esta qué cosa? El maná, pues, Cristo Jesús, que representa el maná. Él mismo dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo. ¿Ok? Esas tres cosas están ahí en el arca del pacto. Ahora yo tengo una pregunta. Tú sabes que Usa tocó el arca y Dios lo fulminó en el acto. ¿Tú tocarías el arca? ¿O no tocarías el arca? Si por ahora la llegas a encontrar, ¿tú la tocarías? Porque el arca representa la presencia de Dios en un punto. La mayoría de ustedes no la tocaría. Pues déjame decirte algo. Entrad confiadamente al lugar santísimo. Porque Dios ya no habita en un arca. Ahora Dios, ¿dónde habita? En la alabanza de su pueblo, que es la iglesia. Dios habita en nosotros, ya no habita en una cajita de oro. En ese tiempo sí habitaba en una cajita de oro. Pero en nuestro tiempo ya no habita en una cajita de oro. Dios nunca habitó en 2 templos. Yo te lo he enseñado muchas veces. En los días de Moisés, Dios habitaba ahí, en el arca. Salomón construye el templo y Dios habitaba en el primer templo. Fue destruido por Nabucodonosor y en los días de Esdras y Nehemías es reconstruido el segundo templo. Y Dios habitaba en el segundo templo, pero ya sin arca. Y en los días de Jesús fue destruido por órdenes del general Tito, del emperador Vespasiano. Y si te das cuenta, ya no hay templo, pero los judíos quieren reconstruir un tercer templo. Pero no hay arca. Y según dicen, Ron Wyatt la encontró. ¿Ok? El 6 de enero del 2001. Tú lo puedes buscar. Con la sangre del Mesías sobre la derecha. ¿Ok? Ahora, como te expliqué anteriormente, dice, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto.
de Yahweh, vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Es decir, la ley que Dios le dio a Moisés no está dentro del arca, sino está fuera del arca, ahí en un bolsillo, para que sea testigo contra vosotros. ¿Ok? Eso tienes que entenderlo muy bien, porque hay mucha gente que se confunde y cree que la ley está dentro del arca. No, la ley está fuera del arca. Por eso es que Romanos 10:4 dice que Jesús es el fin de la ley de Moisés. Ya no estamos bajo la ley mosaica. Estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, tampoco te creas que somos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Bueno, Cristo resumió todos los mandamientos, toda la ley en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido eso ha cumplido toda la ley. Y alábale que no es de oro. Estoy animando a hacer un estudio acerca del libro de la ley versus el libro del pacto, para que la gente lo entienda. Ahora, entonces aquí vemos ya cuando Moisés desciende del templo, del monte. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Que estos israelitas danzaban alrededor del becerro de oro y se habían prostituido, se habían corrompido. Porque ellos habían dicho, antes del Éxodo 24:12, Elohim Yahweh, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo y haremos todo lo que tú nos digas, eso haremos. Entonces ellos aceptaron la proposición que Dios les había hecho. Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Okay? No tendrás ni te inclinarás ante falsos dioses. ¿Y qué hizo Israel? No aguantaron que Moisés estuviera 40 días en el monte y se hicieron un becerro de oro. Ahora, cuando Moisés desciende al campamento, vio el becerro y las danzas que estos israelitas hacían a su nuevo Dios, el becerro. Entonces, y se encendió la ira de Moisés. Se encendió la ira de Moisés. Es decir, cuando Moisés argumentaba con Dios, se encendió la ira de Dios y quería destruir a todos estos que se habían corrompido. Pero Moisés intercede y logra apaciguar la ira de Dios. Pero aquí cuando Moisés desciende, dice que se enciende la ira de Moisés. Y dice que arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Esas tablas de la ley que Dios le había dado. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. E hizo que los hijos de Israel la bebieran. ¡Ja! Hay otro misterio. Hay otro misterio. ¿Por qué Moisés hizo beber el agua con polvo de cenizas a los hijos de Israel? Bueno, eso también ya te lo expliqué, pues, en el misterio del divorcio. ¿Por qué? Mira, si no sabes, anda, míralo al misterio del divorcio, ahí te lo explico más detalle, pero acá te voy a dar un pincelazo. Cuando un hombre sospechaba que su mujer le era infiel y no sabía si divorciarla o no, por eso es que Jesús dice, la única causa de divorcio es el adulterio. Si hay adulterio en tu matrimonio, entonces estás en el pleno derecho de divorciar a esa persona. Si no, no. Entonces Israel, cuando se va a adorar y se mete a la cama con el becerro de oro, comete ¿qué cosa? Adulterio, pues, espiritualmente hablando. Entonces Dios está en su pleno derecho de divorciar a Israel por adúltera. Y eso es lo que hace, divorcia a Israel, pero se queda con Judá. A Judá le da repudio. Ahora, ya en el plano terrenal, cuando un hombre tenía sospechas de que su mujer le era infiel, pero no sabía, entonces tenía que llevarlas al sacerdote. Entonces el sacerdote recolectaba polvo de cenizas del altar y lo echaba en el agua.
y se lo daba a la mujer para que la mujer lo bebiera. Ahora, esa bebida de polvo de ceniza traía consecuencias si la mujer había sido adúltera. Pero si la mujer no había sido adúltera, había sido fiel a su marido, entonces no le pasaba nada. Porque si había sido adúltera, cuando ella tomaba esta agua de cenizas, se le secaba el vientre y no podía tener más hijos. Pero si no había sido adúltera y le había sido fiel a su marido, no le pasaba nada al tomar esa agua y esa mujer era fructífera, llevaba muchos hijos. Ahora, ¿por qué Moisés hizo beber el agua con polvo de cenizas a los hijos de Israel? Porque todos aquellos que se prostituyeron, cuando tomaron esa agua de cenizas, ¿qué pasó? No pudieron tener más hijos, pues. Entonces Dios se deshace de esa generación en el desierto. Fueron muriendo. ¿Ah? Por eso es que no entraron a la tierra prometida, pues. ¿Ok? Mira. ¿Y por qué Moisés destruyó las tablas de la ley? Bueno, porque Moisés era un tipo de carácter muy fuerte, era de carácter explosivo. Porque Moisés no tenía inteligencia emocional. Porque Moisés era un gran líder y si se quedaba sin pueblo, se acababa su liderazgo. Bueno, está bien, todo eso está bien. Pero acá hay palabra profunda, palabra batos. ¿Ok? Para los que siguen el canal de palabra profunda. Moisés rompió las tablas de la ley porque Israel rompió el pacto que hizo con Elohim Yahweh. Así de fácil. Porque Moisés representa, ¿qué cosa? La ley, pues. Por eso es que Dios se guarda a Moisés y Elías, que son los dos testigos del Apocalipsis 11. Porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y Jesús dijo bien claro en Mateo 11:13 y Lucas 16:16 que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Yo te lo he enseñado muchas veces. La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista se predicaba, ¿qué cosa? La ley, pues. Pero una vez que Juan el Bautista le transfiere el Espíritu Santo a Jesús, Jesús recupera el sacerdocio de Melquisedec cuando se deshace de Caifás. Lo dejó al sacerdocio terrenal de Leví, de Aarón, sin sumo sacerdote, porque él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y él restaura el sacerdocio celestial que tú tienes, que yo tengo, ¿ok? Que es Aparabatos. Y eso lo vimos en el misterio de Aparabatos, que es un sacerdocio intransferible, ¿ok? Intransferible, que lo podemos usar mediante, ¿qué cosa? Él mismo lo dijo. Ya lo vamos a ver ahorita. La comunión y el bautismo, pues. ¿Ok? Ahora, Moisés rompió las tablas de la ley porque Israel rompió el pacto que hizo con Elohim Yahweh. ¿Ok? Porque Moisés representa la ley. Y cuando vimos el misterio del cuerpo de Moisés, ¿por qué Satán reclamaba el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés representa pues a Israel. Israel está bajo la ley. Satán, en el libro de Job dice que Satán va a la presencia de Dios y acusa. Mira, estos israelitas no creen en Cristo y se están muriendo, así que no te pertenecen a ti, me pertenecen a mí porque están muriendo sin Cristo. Pero Dios dice, todavía no he terminado con Israel. Me he reservado a Moisés y a Elías. Por eso es que Jezabel es mencionado en el Apocalipsis 2, porque Dios no ha terminado con Moisés ni Elías. Y Elías es de los días de Jezabel. Y Jezabel ya pasó, pero todavía no ha pasado, porque es idolatría. ¿Ok? Entonces, simplemente, en pocas palabras, Moisés rompe las tablas de la ley porque Israel rompió el pacto que hizo con Elohim Yahweh de que tú serás nuestro Dios y solo a ti adoraremos.
Y Yahweh dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. ¿Ok? O sea, lo vuelve a hacer. Agarra tu martillo y tu cincel y sácame otras tablas y yo voy a escribir nuevamente lo que estaba en las primeras tablas que tú rompiste, que tú quebraste, porque Israel rompió pues la ley. Israel rompió su palabra. Por eso que Moisés rompe lo que significa la ley en Israel. ¿Ah? Ahora, a ti de nada te sirve saber todo esto si tú pierdes tu alma, pues. ¿Ok? Mira, Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Dios sabe que yo rompí mi palabra, que tú has roto tu palabra, que tú has roto tu promesa. Esa promesa que tú le hiciste a Dios, mira, Dios, si tú me sacas de esta situación, yo voy a hacer esto o tal cosa. Y Dios te sacó y tú nunca hiciste lo que le prometiste. Rompiste tu palabra. ¿Ok? Dios sabía eso. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que tú le ibas a fallar. Pero aquí con Moisés le vuelve a dar otra oportunidad y le vuelve a escribir lo que ya le había escrito en la primera versión de las tablas. Es lo mismo que Dios aplica misericordia contigo. ¿Ok? Dios sabe que tú rompiste tu palabra. Pero Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades y te va a dar una nueva oportunidad así como le dio a Moisés. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer contigo. ¿Ok? Y nos vamos ya a los evangelios. En el libro de Mateo dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed esto que es mi cuerpo. ¿Qué cosa es su cuerpo? El pan. ¿Ok? Y tomando una copa y habiéndolo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del, ¿qué cosa? Del nuevo pacto, pues. ¿Cuál nuevo pacto? El nuevo pacto que Dios hace a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. ¿Ok? Que es derramada por muchos, no dice por todos, por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que aceptan a Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros, para el perdón de sus pecados. ¿Quieres ser perdonado tú? Pues acepta el sacrificio que Jesús hizo por ti. ¿Ok? Y acá hay otra palabra. Aquí está hablando del pan y del vino. Ya lo hemos visto en el misterio del pan y vino. ¿Qué fue lo que Melquisedec le dio a Abraham en el Génesis 14 cuando tuvo ese encuentro? Melquisedec bendice a Abraham y le da ¿qué cosa? Pan y vino. ¿Qué cosa es pan y vino? El cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio que Él hace. Para los que recién se conectan y ven este video por primera vez. En ese encuentro del Génesis 14, cuando Melquisedec, que es el primogénito de Noé, Sem, bendice a Abraham, le entrega pan y vino. Y hace una oración. Y ese pan y vino tipifica pues el sacrificio de Jesús. Y Abraham representa a las naciones, porque su nombre es padre de multitudes, padre de naciones. Entonces, Melquisedec, el sacerdocio celestial, le está ofreciendo el sacrificio de Cristo Jesús a las naciones. Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham. Significa que el sacerdocio celestial de Dios le ofrece el sacrificio de Jesús, que es su cuerpo y su sangre, a las naciones que somos tú y yo. Mira qué profundo. ¿Ah? Por eso es que en los días de José, el panadero se pierde y el copero se salva. ¿Te acuerdas? Que lo meten a la cárcel, a José, y ahí está el panadero y tiene un sueño, que veía las aves que se comían el pan de su cabeza, y el copero también tiene un sueño que exprimía las uvas en la copa. ¿Y qué significa? Bueno, en 3 días Faraón va a pedir tu cabeza del panadero. Y en 3 días el copero va a ser restaurado. Ahí está pues, el copero y el panadero. ¿Por qué el panadero se pierde? ¿Por qué? Porque el pan
tiene que ser partido, que es el cuerpo, ¿ok? Tiene que ser partido, tiene que morir. Pero el copero, que es el vino, se salva, porque en la sangre de Jesús hay vida, pues. En la sangre de Cristo Jesús hay vida. Por eso le dice, y tomando una copa, y habiéndolo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, del vino, que es su sangre, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿ok? Que Dios había hecho con Abraham, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, ¿ok? Mi trabajo como maestro es enseñarte estas perlitas de la Biblia y llenar tu conocimiento y que tu fe crezca en nuestro Señor Jesucristo y que te enchufes al Espíritu Santo. Y si no estás bautizado, bautízate y que el Espíritu Santo te energice todos los días del resto de tu vida. ¿Ok? Si tú no conoces de Cristo, haz conmigo esta oración que vas a pasar de muerte a vida. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías. Yo hice mi trabajo y este evangelio será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ayúdame con un like, un share y un subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Shabbat Shalom. Selah.